Bienvenidos, ¿sabías que existen 16 tipos de violencia? Acompáñame en este video para saber un poco más. Actualmente, la violencia se presenta en todas las clases sociales, ya que se puede presentar desde los estratos que tienen mayor carencia de nuestro país hasta en las clases más altas y acaudaladas. También podemos encontrarla presente en distintos rangos de edad, desde la etapa escolar, donde se presenta en las escuelas, principalmente entre compañeros o personas externas, así como en la juventud y la edad madura debido a diferencias de cualquier tipo. La violencia puede estar presente sin importar a qué sexo pertenece el agresor, pudiendo ser de mujer a mujer, de hombre a hombre o de hombre a mujer. También se ha visto casos a lo largo de la historia donde existe violencia que se extiende entre distintas creencias religiosas, debido a la defensa de sus costumbres y deidades presentes en cada religión. O podemos encontrarla en el género, donde es un factor importante el tipo de educación recibida por la familia, el entorno social o el entorno educativo. Para entrar en contexto, podemos definir que la violencia se presenta cuando un individuo hace uso indiscriminado de la fuerza. Esta puede ser de forma física, ya que con ella puede generar lesiones a otro individuo. También puede ser por la forma en que este individuo utiliza el poder que tiene, sometiendo de esta manera a la otra persona a su voluntad o deseos, obligándola a realizar algún acto que puede llegar a ser denigrante o peligroso en contra de su voluntad. Incluso, este mismo individuo puede valerse de amenazas contra una persona o una comunidad, simplemente con el objetivo de causar daño psicológico, lesiones físicas o incluso la pérdida de la vida. Es momento de analizar los diferentes tipos de violencia. En primer lugar, tenemos la violencia contra la mujer, o también conocida como de género. Podemos clasificar este tipo de violencia como aquella que se ejerce contra una o más mujeres. Estos actos están motivados por el hecho de pertenecer al género femenino. Se puede denominar entonces como violencia machista. Las víctimas de este tipo de violencia pueden llegar a sufrir maltrato físico y o psicológico, pudiendo sufrir lesiones ligeras hasta graves, e incluso llegar a perder la propia vida. En este tipo de violencia podemos citar los siguientes ejemplos, como propinar golpes o cualquier agresión física que genere daño, realizar actos que tengan la finalidad de humillar en público o en privado a una mujer. También prohibir o limitar a una mujer el realizar ciertos actos o acudir a determinados eventos o lugares. Lo anterior puede ejercerse contra una o varias mujeres. En segundo lugar, encontramos la violencia física. La violencia física consiste en hacer uso de la fuerza para causar cualquier daño a la víctima. Las víctimas no necesariamente tienen por qué pertenecer a un determinado colectivo o ser de un sexo específico. Tampoco influye su condición económica o social. Lo que caracteriza a la violencia física es el uso de la fuerza, no la condición actual que tiene la víctima. Estos son algunos de los ejemplos de este tipo de violencia. Empezar una discusión con la finalidad de comenzar una pelea o una agresión física. Causar daño físico a otra persona para humillarla o someterla a la voluntad del agresor. Este tipo de violencia puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. En el tercer lugar, encontramos la violencia psicológica o emocional. Este tipo de violencia se hace presente cuando el individuo humilla o intenta degradar a una persona mediante insultos o palabras que provocan malestar o daño a esa persona. El uso constante de este tipo de violencia provocará graves trastornos a la víctima, orillándolo a necesitar apoyo psicológico. Este tipo de violencia también se caracteriza por su método o la forma silenciosa en la que puede llegar a generarse, no por el tipo de víctima. Veamos algunos ejemplos de la violencia psicológica. Decirle a alguien que es un inútil y no vale para nada. También los insultos constantes hacia una persona que se sienta humillada y lograr bajar su autoestima.
crearle a alguien un complejo de inferioridad utilizando críticas debido a su forma de vestir, gustos o forma de hablar o nivel socioeconómico. Mostrar desprecio directo o indirecto hacia las opiniones o decisiones de la persona agredida. En el cuarto puesto encontramos al bullying, también conocido como acoso escolar. El bullying es un tipo de violencia donde la víctima se ve expuesto al abuso. Este abuso puede ser infringido por sus compañeros de clase en el ámbito escolar. La víctima de este abuso es constantemente agredida y humillada por sus compañeros de clase o de colegio, lo que afecta de forma importante la moral del niño o el adolescente. Al comenzar, en fases tempranas de desarrollo, donde la víctima aún no ha logrado definir su personalidad, puede crear traumas y complejos que la lleven a estados severos de depresión. El quinto lugar es para el ciberbullying. Esta forma de violencia la encontramos en forma de acoso por medio de las redes sociales u otros medios digitales. Este tipo de violencia no se realiza de forma física ni presencial, se da por medio de internet y puede llegar a ser igual o más peligrosa que la violencia física, debido a la exposición que sufre la víctima, ya que puede ser viral o exponencial por el número de personas que pueden llegar a interactuar. Estos son algunos ejemplos que podemos mencionar. Difundir chismes o rumores sobre alguien en redes sociales, mostrándolos como reales o verdaderos. Compartir o distribuir material delicado de tipo sexual por aplicaciones de mensajería o páginas web. Acosar a la víctima enviando mensajes de forma continua, con amenazas o comentarios vulgares, incluso denigrantes que afectan a la otra persona. En el puesto número 6 encontramos la violencia sexual. Este tipo de violencia se realiza cuando existe una actividad sexual que se da sin el consentimiento de la otra persona. En esta situación, la víctima sufre, ya que la mayoría de los casos, este tipo de violencia es acompañada por la fuerza física o algún tipo de intimidación para poder someter a la víctima por la fuerza. En este tipo de violencia encontramos algunos ejemplos como los siguientes. El acoso que ejerce el agresor hacia la víctima de forma esporádica o constante. La agresión física con fines de índole sexual. Y también encontramos tocamientos intencionales sin el consentimiento de la víctima. En el puesto número 7 encontramos la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar. Este tipo de violencia es también conocido como maltrato. Esta puede tener lugar dentro del círculo familiar y puede presentarse entre parejas de padres a hijos o viceversa, o ser ocasionada por otros miembros de la familia como tíos, abuelos, hermanos o primos. En esta situación podemos encontrar presente la violencia física, la psicológica o puede ser la combinación de ambas. Citamos algunos ejemplos de violencia familiar. Cuando el padre o madre causan daño físico como golpes o heridas a sus hijos, el ataque o humillación a su pareja de forma pública o en el interior del hogar, la violencia que pudiera ejercer un hijo contra sus propios padres o un nieto contra sus abuelos, agresiones o humillaciones a la víctima por parte de sus primos o tíos. En la octava posición encontramos la violencia por orientación sexual. En esta modalidad de violencia es dirigida a una persona o colectivo por su orientación o identidad sexual. Las víctimas pertenecen al colectivo LGBTIQ+. La violencia de género puede incluir agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas. Los agresores que practican este tipo de violencia seleccionan a sus víctimas por su orientación sexual o preferencia sexual. Te comparto algunos ejemplos. Agredir a una persona que tiene preferencias sexuales por el mismo sexo. Insultar, humillar o denigrar a uno o varios individuos por externar sus gustos o comportamientos inclusivos. En la novena posición encontramos la violencia infantil. También llega a ser nombrada como maltrato infantil. Este tipo de violencia recae directamente en los menores de edad, convirtiéndolos en víctimas. Este tipo de violencia
puede manifestarse de forma física, psicológica, sexual o por negligencia. Al ser los menores individuos que se encuentran en desarrollo, las consecuencias de este maltrato pueden llegar a ser permanentes, generando un enorme daño en su autoestima y provocar problemas de confianza y depresión, pudiendo escalar a la pérdida de la vida. En la posición número 10 encontramos la violencia racial. Este tipo de violencia toma como víctimas a personas de etnias diferentes. El agresor puede crear ideas que utiliza para justificar la violencia que ejerce contra ellos, como creer que la cultura a la que él pertenece tiene una superioridad racial o cultural, en contraste con la etnia o cultura a la que empieza a atacar. Esta violencia se relaciona con la xenofobia. Algunos ejemplos que podemos encontrar en este tipo de violencia son: odiar y agredir a una persona por su color de piel, humillar o menospreciar a un individuo por el idioma que habla, aislar o limitar a un ser humano por su nacionalidad. En el puesto número 11 encontramos la violencia laboral. Este tipo de violencia se ejerce en el ámbito del trabajo. La violencia comienza cuando un trabajador sufre ataques o humillaciones ocasionadas por sus compañeros de trabajo o superiores. Esta puede manifestarse de manera física, psicológica o con la disminución o atropello de derechos u oportunidades que a otros compañeros de trabajo sí se les ofrece y o respetan. Unos ejemplos de esta forma de violencia pueden ser el acoso sexual de forma repetida o esporádica por parte de uno o varios compañeros de trabajo, ser blanco de burlas y humillaciones habituales durante la jornada laboral o fuera de ella, colocar en aislamiento a un empleado sin tener justificación alguna. En el puesto número 12 encontramos la violencia mediática. Este tipo de violencia se presenta principalmente en medios de comunicación o redes sociales y consiste en compartir o difundir mensajes e imágenes o cualquier tipo de contenido que pueda denigrar o exponer de forma humillante a cualquier persona, generando momentos de pánico y depresión en ella. Ejemplos de este tipo de violencia son los siguientes: etiquetar en alguna publicación a una persona por su aspecto o su físico, sin conocer realmente su contexto o estilo de vida. Compartir la imagen hipersexualizada de un hombre o de una mujer en una valla publicitaria sin su consentimiento. Difamar o inventar delitos a una persona sin que estos sean comprobables, solo con la intención de dañar la imagen de esta persona en medios. En la posición número 13 encontramos la violencia religiosa. Este tipo de violencia puede verse de dos formas distintas. Una, donde un grupo religioso ejerce violencia o donde ese mismo grupo religioso es víctima de actos violentos. A lo largo de la historia, diversos grupos religiosos se han impuesto mediante la violencia. Este tipo de agresiones surge de la incapacidad de tolerar o convivir con otras religiones. Por lo regular, la violencia física se ha utilizado como instrumento para imponer una religión. En el extremo opuesto, la violencia religiosa puede representarse cuando una persona es perseguida, difamada y atacada por la religión que practica. En el puesto número 14 encontramos la violencia económica o patrimonial. Es una forma de violencia que consiste en impedir que la víctima pueda tener acceso a sus recursos económicos o materiales, y en un punto más extremo, que no pueda hacer uso de ellos. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias en el aspecto psicológico, pues genera un sufrimiento emocional donde las víctimas llegan a considerarse prisioneras. En el lugar número 15 se encuentra la violencia contra las personas mayores. Este tipo de violencia se caracteriza por causar daño a personas de la tercera edad. Este tipo de agresiones pueden ser físicas, psicológicas, económicas o de índole sexual.
También se puede incluir como violencia contra adultos mayores la desatención por parte de sus familiares o en algunas instituciones, ya sean privadas o públicas. Algunos ejemplos son: cuando se le impide la higiene personal a una persona mayor, cuando se le quita o retienen los recursos económicos que le pertenecen a ese adulto mayor, cuando se le somete utilizando la fuerza y se hace en contra de su voluntad, con la finalidad de obligarlo a hacer algo. Por último, en el puesto número 16 encontramos la violencia política o institucional. Este tipo de violencia sucede cuando es ejercida por un poder o institución contra personas de otra ideología política o religiosa. Regularmente se presenta en las dictaduras, cuando el poder que gobierna persigue y quita derechos e incluso llega a lastimar o lesionar a los que piensan de forma distinta o contraria al poder establecido en ese momento. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y dejar un like. Recuerda que aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.